Teoría de la multiplicación tecnológica. Si tú fueras un extraterrestre con tecnología para poder averiguar cómo es que vivimos en el planeta Tierra, ¿vendrías a visitarnos? ¿Te expondrías para socializar con una raza de seres divididos entre ellos por fronteras, murallas, naciones, color de piel e idiomas? ¿Intervendrías una guerra para salvarlos? Quizás podrías pensar en otorgarles más tecnología para hacer más fáciles sus vidas, pero ¿usarían esa tecnología de la forma correcta? La naturaleza humana es muy complicada. De pronto tenemos a un montón de gente apoyando ideas ecológicas y luego tenemos a un montón de gente que no hace nada cuando ven una injusticia. Hay gente buena, no tan buena, mala y no tan mala. Gente que desata guerras y gente que protesta contra ellas dejando de comer para llamar la atención y hacer que todos piensen las cosas dos veces. Como sea, estoy seguro y creo que la mayoría vamos a coincidir en que si estuviéramos en el lugar de un extraterrestre, definitivamente pensaríamos dos veces si sería bueno o no interactuar con los humanos. Pienso que por eso aún no hemos tenido un contacto extraterrestre genuino, alienígena o como lo quieran llamar. Sí, es verdad, hay muchos videos en internet de ovnis, naves caídas, historias de abducciones o incluso de supuestos extraterrestres, filmados en supuestas entrevistas. Pero nada claro. Nada que nos haga decir que el fenómeno ovni o la vida extraterrestre está aquí, existe y es un hecho. Creo que el día en que verdaderamente tengamos un contacto con seres de otro planeta, las cosas serán un verdadero caos. Veremos gobiernos vueltos locos, científicos queriendo hacer preguntas e incluso maniáticos queriendo asesinar aliens. Pero esperen. Quizás los seres extraterrestres con todo y su alta inteligencia son ya capaces de prever este tipo de situaciones. Quizá nos estudiaron de tal manera y a tal grado que por ahora un contacto con nosotros no es factible para ellos. Entonces es donde yo me hago una pregunta. ¿Nos están visitando de manera oculta? Es probable que ni siquiera les interesemos como planeta. Porque en verdad, aún con todas las cosas buenas que tiene toda la humanidad, si ponemos en la balanza todo eso contra todo lo malo, probablemente lo malo saldría vencedor. Entonces, desde un punto de vista cósmico o universal, ¿para qué somos buenos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Aquí es donde formulo mi teoría cósmica de la multiplicación tecnológica, la cual dice que hay seres inteligentes de este y otros lugares del universo que han sido tocados, contactados e influenciados por otros seres con inteligencias aún más avanzadas y que la única intención de estos seres supremos y trascendentales es estudiar, experimentar y adquirir nuevos conocimientos durante el proceso. Y es aquí donde algunas de las historias o mitos antiguos cobran cierta lógica. Por ejemplo, los Anunnaki, seres que vinieron de otro planeta por X razón a explotar nuestros recursos naturales, plantar sus semillas y enseñarnos algunas cosas. Eso por dar un ejemplo. Pero imaginemos algo a pequeña escala. Primero, supongamos que nosotros somos seres supremos. Viajamos por el espacio mapeando todo el universo conocido y sus planetas. Dentro de una galaxia hemos encontrado que hay 5 planetas que albergan vida inteligente. La Tierra es uno de ellos.
Supongamos ahora, para hacerlo un poco más sencillo, que estos 5 planetas están escasamente avanzados en tecnología. Digamos que recientemente han descubierto cómo utilizar el fuego. Nosotros, los seres supremos, decidimos ir a cada uno de estos planetas y enseñarles a fundir metales como el hierro o el cobre. Pero a cada uno le mostramos a hacerlo con un proceso diferente del otro. Al cabo de unas décadas o siglos después, los seres supremos hemos regresado para ver cómo van las cosas. Y entonces nos encontramos con que en 3 de los 5 planetas se han descubierto nuevos tipos de aleaciones que nosotros mismos desconocíamos. Procedemos a recolectar la información, estudiarla y entenderla. Una vez hecho esto, les mostramos a estos 3 planetas cómo hacer y usar, por ejemplo, los circuitos integrados. Y listo. Vayamos a la siguiente galaxia para ver qué nuevos descubrimientos nos esperan y volveremos aquí en unas décadas o siglos más adelante y veremos si ya han descubierto, por ejemplo, la teletransportación. Es solo una teoría, pero es parte de lo que quiero para este canal. Generar nuevas ideas, discutirlas, ver puntos de vista, afinar conocimientos, descubrir errores, etc. Yo espero que me dejes tus comentarios sobre lo que piensas. Y si no entendiste algo, ya que el video se queda corto y lo sé, puedes preguntarme o sugerirme. Recuerden mantener la mente abierta a cualquier posibilidad. Yo soy el documentalista. Y esto fue la teoría cósmica de la multiplicación tecnológica. Gracias y hasta la próxima.